No, al final no tuvimos un tráiler durante el Super Bowl, contrario a lo que todos pensaban. E incluso es probable que no tengamos uno en varias semanas más. Por eso, esta semana decidí hablar de un personaje poco mencionado últimamente, aunque es clave en la historia de Avengers Doomsday. Loki es un personaje favorito, pero muchos desconocen su verdadera evolución, especialmente la de su variante. La historia de Loki en el MCU, como la vimos en el cine, ya terminó. Ahora tenemos a un Loki variante que ha evolucionado muchísimo y que muy pronto se reencontrará con sus antiguos enemigos, pero también y sobre todo con su hermano. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cómo tratar a un personaje tan icónico, cuyo arco bien pudo haber concluido al final del último episodio de la segunda temporada de su serie homónima, sin arruinar todo lo que se ha construido hasta ahora? Pero sobre todo, ¿qué papel puede seguir desempeñando en el final del multiverso? Porque, de cierta manera, es él quien, por sus acciones, creó el caos en el que nos encontramos hoy. Al intentar liberar el libre albedrío, quizá condenó a todos. Podría volverse el objetivo principal de Doctor Doom, quien paradójicamente intentaría salvarlo a toda costa. Entonces, ¿cómo intentará Loki contrarrestar los planes de Doom? Y sobre todo, ¿esta postura convierte a Loki en el bueno de la historia o en su verdadero antagonista? Es precisamente a esta pregunta a la que vamos a intentar responder hoy, así que entramos en la zona de spoilers, zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito del teórico favorito de tu teórico. ¿Quién es este Loki? Primero aclaremos quién es Loki, el que veremos en Avengers Doomsday. No es el Loki de Thor Ragnarok, Un Mundo Oscuro ni Infinity War. Es una variante de Loki, creada cuando los Avengers viajaron al pasado en Endgame y Loki escapó. Hasta ese punto, su historia es igual a la de Loki original: infancia con Thor, rivalidad, conflicto con Odín y alianza con Thanos para invadir la Tierra. Al ser arrestado, la llegada de los Avengers del futuro crea otra realidad. Entonces escapa de su captura y es capturado por la TVA, la Autoridad de Variación Temporal, que lo condena por haber infringido la línea temporal oficial. Su realidad es podada, es decir, eliminada. La TVA, fuera del tiempo, protege la única línea temporal autorizada, similar al universo 616, el del MCU desde 2008. En la última imagen conocida, Loki está sentado en un trono, condenado a vigilar eternamente las ramas de la realidad. Él reemplazó a aquel que permanece en el centro del multiverso, pero ¿realmente ganó o solo sigue su plan? Es claro que aquel que permanece es un gran manipulador. Con la caída de Jonathan Majors, el futuro de Kang y Loki podría cambiar. Una cosa es segura. Las acciones de Loki, al matar a aquel que permanece y abrir el multiverso, causaron el caos. Por eso vemos la destrucción acercarse. Ahora, Loki está en el centro del multiverso. La pregunta es, ¿en qué se ha convertido el dios de las historias ahora que sabemos dónde y qué es Loki? ¿Hasta dónde llegan sus poderes? Y sobre todo, ¿qué significa realmente ser el dios de las historias, el God of Stories? El reto al definir los poderes de Loki en Avengers Doomsday es que su evolución es más simbólica que concreta. ¿Es complicado comparar el cambio de poder de Loki entre la temporada 1 y el final de la 2? Ciertamente, se ha convertido en una especie de dios del multiverso, aparentemente capaz de dar vida a las realidades, pero esta idea sigue siendo extremadamente abstracta. No sabemos si esto depende de su fuerza bruta, voluntad, poderes mágicos o una fuerza interior ligada a su sacrificio. Nadie sabe exactamente el nivel de poder de Loki en el MCU. Por ahora, mantiene las habilidades mostradas en la serie. Proyecta magia verde, crea ilusiones, dobles físicos, cambia de apariencia y hace aparecer o desaparecer objetos. Desde que Sylvie le enseñó, ahora controla mentes con solo tocarlas. Por supuesto, todavía conserva su fuerza y resistencia sobrehumanas de asgardiano, pero sobre todo, aún puede aprovechar el time sleeping. En ningún momento nos dijeron que perdió esa habilidad. Normalmente puede moverse en el tiempo, retroceder y hasta detenerlo, como vimos en la ciudadela de aquel que permanece. El reto narrativo es cómo manejar ese poder. Los hermanos Russo, a menudo, muestran sus dificultades con este tipo de personaje. Cuando un ser se vuelve demasiado fuerte para ser detenido o incluso ralentizado, se vuelve extremadamente complicado crear un conflicto dramático creíble. Si Loki fuera todopoderoso, no habría tensión porque todo lo lograría. Por eso, los Russo probablemente no le den más poder en la serie. Les gusta mostrar en pantalla habilidades visualmente nuevas, pero en este caso específico, es probable que se conforme con variaciones de su magia verde, en lugar de darle un arsenal totalmente desmedido.
En cuanto al combate, si realmente participa, tengo mucha curiosidad de ver cómo lo van a mostrar. No me lo imagino corriendo en un campo de batalla, ni volando como Thor o Capitana Marvel. Podemos imaginarlo usando las ramas muertas del árbol del multiverso como armas, similar a como Shang-Chi usa los 10 anillos. Se vería muy genial. También podría volver a usar sus dagas o armas blancas para el combate cuerpo a cuerpo, pero bueno, dado lo monumental de los desafíos, uno puede preguntarse si ese tipo de enfrentamiento todavía tendría sentido. No, la verdadera pregunta tal vez esté en otro lado. ¿Loki sigue siendo realmente un combatiente o se ha convertido ante todo en una entidad que observa, regula y protege la realidad al estilo de un Watcher? Si aún no sabemos cómo será esto en live action, hay que voltear a ver los cómics para entender mejor lo que representa Loki. Como dios de las historias en los cómics, esta encarnación corresponde a la culminación de todo su arco moderno. Loki se vuelve el dios de los relatos y la reescritura del destino en la Tierra 616. Este estatus surge tras Kid Loki e Ikol, cuando Loki busca redención y rechaza ser traidor, responsable del Ragnarok. Al finalizar el multiverso en Secret Wars, se une a Verity, Willis y renace. Como dios de las historias, mantiene sus atributos asgardianos clásicos como la metamorfosis, ilusión y magia, pero sus habilidades pasan a segundo plano. Ahora su poder es conceptual. Como dios de las historias, Loki manipula la narrativa. Puede modificar eventos, cambiar destinos y roles, incluso el suyo. Jugar con el punto de vista, romper la linealidad del tiempo narrativo e influir en la manera en que se desarrolla una historia. Ahora controla la estructura de la historia, no solo lo que le pasa al personaje. Ahora son capacidades inmateriales y metanarrativas que influyen en la realidad como si fuera una ficción escrita. Sí, lo sé, es complicado, pero el God of no es un Loki más fuerte, sino uno que cambió de plano de existencia. Ya no actúa solo dentro de la historia, actúa sobre la historia misma, de cero a héroe. Tom Hiddleston confirmó recientemente que Marvel llevó aún más lejos su personaje en Avengers Doomsday. La película mostrará nuevos aspectos de Loki. Es un reto, ya que Loki ha vuelto en muchos proyectos. Ha tenido giros, evoluciones importantes, momentos clave como Ragnarok, pero también sacrificios significativos, como su muerte en Infinity War. Loki es un personaje completo con un gran desarrollo. Logró su propósito glorioso, obtuvo reconocimiento y terminó en el puesto más importante del multiverso. El hombre más egoísta pudo volverse el más altruista. Cuestionar su trascendencia es esencial, aunque muchos creían que ya se había hecho. El final de la temporada 2 con Loki en su trono y sacrificio eterno es una conclusión muy fuerte. Pero seamos honestos, con el fin del multiverso acercándose, sería totalmente ilógico que Loki permanezca pasivo. El guardián del multiverso no puede estar ausente o ser indiferente a lo que sucede. Y sí, lo siento por quienes querían un final definitivo para el personaje, pero si realmente queremos deshacernos del multiverso, necesariamente tendremos que pasar por Loki. Lo que quizá aún no se ha explorado en el UCM es darle a Loki un papel verdaderamente central en una película. En Los Vengadores, en la primera película, Loki es el villano, claro, pero sobre todo es un pretexto. La verdadera pelea es Vengadores vs. Chitauri. Hulk lo derrota y humilla rápidamente. En los cómics, siempre ha sido quien reunió a los Vengadores en el multiverso. En la saga de Thor, suele quedar en segundo plano y muere rápido, incluso en Infinity War. En Infinity War y Endgame, quienes destacan son Thanos, Thor, Iron Man o los Guardianes, no Loki. Aunque busques bien, es difícil mencionar una pelea icónica. Loki sigue siendo importante, aunque secundario, en el MCU cinematográfico comparado con el cine. La serie lo volvió relevante, pero su impacto global sigue siendo limitado. Sería la oportunidad de darle escenas icónicas y convertirla en leyenda para el gran público. Hablo solo de las películas, no de la serie. Loki contra Doom es muy distinto a Loki contra Victor Timely. El primer gran villano de los Vengadores podría ser su mayor héroe. ¿Qué logro para quien debía morir en la primera Thor? Explorar más a Loki también es cuestión de postura. Siempre fue inestable, impredecible y manipulador, pero hoy su papel cambió mucho. Ahora es el dios de las realidades, un ser centenario que fue destruido y reconstruido, y que debe ser sabio y tranquilo. Claramente, ya no lucha por sí mismo, ni por el reconocimiento o la gloria, sino por la supervivencia global de toda forma de vida, y este cambio de postura es apasionante. Ver a Loki enfrentarse al apocalipsis con seriedad abre la puerta a escenas enormes, basadas ya no en el engaño, sino en el peso del sacrificio, una temática que estará en el corazón de la película, según Alex Pérez.
Entonces podría tener un papel de contrapeso importante frente a Doom, una fuerza de la sombra, luchando con las mismas armas contra el plan de su enemigo. Ahora queda por entender qué papel jugará realmente Loki en Avengers Doomsday. Una gran expectativa es el reencuentro con Thor, ya que los hermanos nunca han podido verse en paz. Un último encuentro sería muy emotivo. Otro elemento importante es que Mobius también regresaría, así que podemos imaginar un reencuentro entre Loki y Mobius. Y, en un sentido más amplio, la integración del lore de la TVA en la película de Loki podría servir como un vínculo entre los Vengadores y la TVA. Alex Pérez ha señalado que Loki conoce mucho del multiverso. En su serie, estudió su funcionamiento durante siglos, usando el manual de Roboros. Por lo tanto, está perfectamente posicionado para explicarles a los Vengadores lo que realmente está sucediendo. Queda la pregunta esencial: ¿Loki dejará su trono? Algunos creen que mi papel sería más pasivo, solo manteniendo la realidad mientras los Vengadores actúan. Pero resulta difícil imaginar que siga pasivo ante el colapso del multiverso, ya que se espera una interacción con el Doctor Doom. En los cómics, Loki es similar al Beyonder, cuyos poderes Doom quiere obtener. Si la película se basa en esta idea, podría resultar fascinante, ya que la absorción de poder es clave en Doom. Alex Pérez lo ha repetido varias veces. Shows como WandaVision o Agatha All Along inspirarán, especialmente en el uso de runas y la magia de Agatha, quien puede robar el poder de otras brujas. ¿Qué impacto real podemos esperar de Dios, las historias y Loki Avengers? Como saben, en mis videos suelo alternar entre el MCU y los cómics, y últimamente he hablado mucho de Avengers Forever. En ese cómic, un Doom más poderoso, más cruel que todos los demás del multiverso, va en busca de variantes, de los peores villanos. Busca conquistar universos y destruir la idea de los primeros Avengers de la prehistoria, buscando el poder de los dioses primordiales, protegidos por la Torre de los Avengers, donde Avengers Prime también forma un ejército para enfrentarlo. Avengers Prime en realidad es Loki, el dios de las historias. Su ejército incluye a los mejores Avengers del multiverso, Steve Rogers en tierra y Capitana Marvel en el aire. Este cómic podría ser una fuente de inspiración. La película tendrá muchos héroes, y aunque no todos saldrán igual, cada uno tendrá una misión, similar a Infinity War. Según la mayoría de los insiders, la película debería concluir en un solo campo de batalla donde todos se reúnen. Todos buscarán detener a Doom y evitar que se una a Loki. Ahí se pone interesante. Doom tendrá una escena con Steve, quizá para buscarlo y traerlo de vuelta a la Tierra 616 junto a los Cuatro Fantásticos. También se menciona una escena clave de diálogo entre Loki y el Capitán que podría motivar al Capitán a salir a reclutar más variantes. De hecho, Chris Claremont, uno de los autores de cómics más importantes, que además suelta spoilers sin filtro, lo dijo él mismo. Según él, el Capitán interpretaría a varios personajes, mínimo 4. Se rumora que Thor podría ser enviado por su hermano a buscar variantes, reemplazando al ejército de Capitana Marvel y quizá creando la Thor Fan. Loki sería un contrapeso para Doom, ya que insiders afirman que la batalla final del día del juicio será colosal. Enfrentará un ejército de seguidores y variantes de Doom contra los Vengadores, X-Men, Cuatro Fantásticos Capitanas y Thor. En una batalla totalmente épica, protegiendo a Loki, quien terminaría enfrentándose en un duelo contra Doom en una pelea de magia que podría superar todo lo que hemos visto hasta ahora. Loki, junto con Doom, sería el segundo personaje más importante de la película, con gran peso narrativo, aunque no mucha presencia en pantalla. Al mismo tiempo como dios, aliado, sabio y pieza central del conflicto. Pero en todo esto, olvidamos algo. Es Loki quien, por sus acciones, lo desencadenó todo. Doom, por su parte, parece decir que existe una manera de salvar al menos un mundo. ¿Y si les dijera que, en realidad, detrás de todo esto se esconde un giro gigantesco? ¿Y si Loki fuera el verdadero villano y dios del sacrificio? Se los decía en uno de mis últimos videos, creo que la película va a abordar una temática muy precisa, la del heroísmo, irresponsable. Esta idea de que los Vengadores serían en realidad responsables del fin del multiverso por una sucesión de actos que solo empeoraron el mundo que intentaban salvar. Y este apocalipsis claramente comienza en Avengers Endgame. Loki logra escapar, se encuentra frente a aquel que permanece y toma solo la decisión de romper su ciclo. Al revitalizar los universos, provocó el caos que causó incursiones y la destrucción de millones de mundos. No los liberó, los condenó. Quizá ahí surge esta nueva exploración del personaje, la desesperación. Al final, ¿por qué luchar contra Doom?
Loki tenía millones de líneas temporales en sus manos en Doomsday. Según los rumores, podrían quedar solo unos pocos mundos aún con vida, 3 o 4 como máximo. Entonces, ¿cómo se ve un dios arrepentido que, al final, ha fallado en todo? Un dios que ha causado la muerte de miles de millones y miles de millones de vidas. Si no evita el apocalipsis, combatir a Doom quizás solo signifique desear la destrucción final. ¿Y si Loki fuera un dios condenado, vacío y desesperado en su trono, una figura shakespeariana que solo quiere ser salvada por Doom? Quizá los héroes intenten salvar a un dios que ya no quiere ser salvado, lo que daría sentido a todo. Según Tom Hiddleston, la película exploraría aspectos inéditos del personaje. Ya casi lo hemos visto todo con Loki, pero aquí Tom Hiddleston, actor de teatro, podría dar una gran actuación. Una tragedia que nos haría llorar a todos y entregar sus poderes a Doom, el Salvador. A mí, esa idea me encantaría. Ella continuaría su desarrollo hasta el final y complementaría perfectamente el tema central de Doomsday, el del sacrificio, un dios caído, aceptando plenamente su destino. Sobre todo porque los rusos no tendrían, una vez más, que matar a Loki, podrían simplemente dejar que se sacrificara, que se fusionara con Doom, que se convirtieran en uno solo, y eso sería absolutamente fabuloso. Bueno, díganme en los comentarios cómo verían ustedes el papel de Loki en esta historia. Según ustedes, ¿será el héroe definitivo, el verdadero villano o ese dios caído dispuesto al mayor sacrificio para salvar lo que queda del multiverso? Nos vemos la próxima semana, mismo día y hora. No olviden ser curiosos, ese es el secreto de la felicidad. Con Kevin Burkhardt, chao.